Hola, ¿qué tal, hermanos, amigos de la Iglesia Bíblica Torrefuerte? Qué gusto nos da poder saludarles nuevamente en domingo, en este caso siendo el 10 de marzo del 2024. Y también siendo las 9 de la mañana, tenemos entonces nosotros la oportunidad de reunirnos en el nombre de Dios, claro está, para este tiempo devocional, palabra de esperanza. Vamos a disfrutarlo, vamos a pedirle al Señor que nos guíe para poder tener nosotros la confianza de poder entender, comprender, reflexionar en aquello que Él quiere para que nosotros podamos seguir creciendo en nuestra fe, en la fe cristiana. Vamos a hacer esta oración. Amado Padre, en el nombre de Jesús, cuántas gracias te damos, Señor, porque nos permites a través de este medio poder reunir nuestras vidas en torno a ti y, Señor, humildemente pedirte tu dirección, tu bendita dirección para también, Señor, en tu bendita palabra, nosotros poder encontrar aquello que tú quieres que conozcamos, aquello que tú quieres que recordemos, aquello en lo que tú quieres que reflexionemos para poder seguir creciendo en nuestra fe, en esa fe que tenemos, Señor, en Cristo Jesús, nuestro bendito y amado Salvador. Todo esto, Señor, te lo pedimos humildemente en el nombre de Cristo Jesús, precisamente, en sus benditos, poderosos y preciosos méritos. Amén y amén. Bien, vamos a hablar, tenemos Romanos 10 como lectura en esta mañana, en este día, pero vamos primeramente a reflexionar en un hecho. En el cristianismo y en el judaísmo, usted va a encontrar, teniendo paralelos estos dos elementos, una serie de diferencias, de contrastes. Si bien es cierto que hay también algunas similitudes, algunas plataformas equivalentes, hay contrastes insalvables. Y en este día yo quisiera hablar o enfatizar específicamente en uno, porque este no se trata en sí de un estudio comparativo de religiones. Sin embargo, sí vale la pena que usted y yo reflexionemos en este importante hecho. El judaísmo, hablando de las diferencias entre este y el cristianismo, el judaísmo es una religión que no contempla la obra misionera, no tiene un carácter misionero, no tiene un objetivo, mucho menos una pasión, mucho menos un celo misionero, en el entendido de que se trata de una religión instituida por Dios a partir de la creación de un pueblo, en este caso, obvio, el pueblo de Israel. Nosotros no vamos a ver en él, en el judaísmo, un interés, una preocupación por, digamos, difundir sus valores, sus preceptos a lo largo y ancho del mundo. Trataré de explicarme. Considerando en el judaísmo que Dios establece a partir de Abraham una nación, una religión, paréntesis, judaísmo, entendiendo en el judaísmo que esto fue una iniciativa y una selectividad por parte del mismo Dios, del Dios verdadero, ellos no comprenden la necesidad de que todos los demás pueblos estén dentro de esta misma sintonía. ¿Por qué? Porque justamente parte de una selectividad por parte de Dios, válgase la repetición, se origina de una selección por parte de Dios entre todos los demás pueblos. Entonces, en el judaísmo hay esa comprensión. Nosotros, así lo entienden, ¿verdad? Somos apartados del resto de los demás, del resto de los pueblos en el mundo, para tener una comunión con Dios, pero estamos apartados del resto. Por ello el enfoque no contempla a los demás. Si hay quien quiere adherirse al judaísmo, será bienvenido, claro, entendiendo perfectamente también esto, que hay una observancia o deberá haber una observancia, estatutos, preceptos que permitan esa adhesión. Pero será así. Si acaso se le dará la bienvenida a usted y a mí. No es nuestra idea, no es nuestro anhelo, no es nuestra meta, pero lo estamos planteando como una situación hipotética. Ahora, en el cristianismo es completamente diferente. ¿Por qué? Porque el cristianismo brota
del mismo Dios, pero considerándolo como Él se manifiesta en la Biblia, digamos de una manera más nítida en el Nuevo Testamento. Trataré de explicarme. Por ejemplo, en Filipenses capítulo 2, nosotros tenemos a un Dios, Jesucristo, creador, sustentador, que asume de manera, digamos, sin consejo de parte de nadie más, por sí mismo, por su amor, un compromiso, una tarea misionera, una misión, hacerse hombre para venir a este mundo, vivir entre nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros, cumplir con la ley mosaica, una ley que él mismo estableció en el Sinaí. Bueno, pero más allá de todo esto, para poder en una cruz, en el Monte Calvario, esa fue su misión, así lo dijo, he venido para buscar y salvar aquello que se había perdido. De esa forma entonces derrama hasta la última gota de su bendita y poderosa sangre para poder darle a usted, a mí, que confiamos en Él como nuestro Señor y Salvador, la vida eterna. Entonces ve el contraste. Mientras que en el judaísmo hay una selectividad, un apartarme del resto en aras de vivir en santidad, me desentiendo del resto, me despreocupo del resto. Mientras que en el cristianismo, nosotros teniendo a un Dios misionero, entendemos perfectamente que por naturaleza, siendo hijos de Dios, nuestro enfoque para con el resto, para con las naciones, es un compromiso de amor. Ese regalo de vida eterna que nosotros hemos recibido por medio de la fe, es algo que hemos de compartir, hemos de transmitir a todo el mundo, según por ejemplo en Hechos 1:8. Ahora, nosotros sí estamos de acuerdo que hay una selectividad por parte de Dios, hay la constitución de un pueblo, religión, en este caso el judaísmo, pero todo como parte de un plan salvífico, que en su momento se consuma cuando el mismo judaísmo rechaza al Mesías. Entonces, por ese lado, no hay contradicción. Sin embargo, nosotros debemos, acudiendo a la palabra de Dios, entender lo que en unos momentos más vamos a leer, que Dios ama de la misma forma al judío que al gentil y que por ambos muere para darles a ambos la vida eterna. Esa es la misión que el Señor cumple, como lo relata, insisto, Filipenses capítulo 2, y que a nosotros nos debe ser un impulso para nuestro compromiso de amor con Dios y al mundo. ¿De qué? De compartir la fe en Jesucristo. Bueno, pero vamos leyendo. Dice el versículo del capítulo 10 de Romanos, el versículo 12, porque no hay diferencia entre judío y griego, ¿lo ve? Pues el mismo que es Señor de todos, es rico para todos los que le invocan, independientemente de la nación, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora, viene lo interesante en cuestión de, a partir de esta salvación que usted y yo hemos recibido, ¿qué hemos de hacer? Decirle a las demás naciones, aquí estamos, tenemos un anuncio para ustedes, si gustan escucharlo. O, a la manera de Cristo, yendo para presentar el Evangelio, al costo que sea. Bien, dice así la palabra del Señor en el versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Dice la palabra del Señor, será salvo el que invoque mi salvación. Pero ¿cómo la van a invocar? ¿Cómo la van a pedir si desconocen que existe? Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Está muy claro y preciso incluso. O sea, ¿cómo van a invocar para ser salvos a alguien del que no han oído? Estamos hablando del Señor Jesucristo. No van a creer en Él al desconocerlo. ¿Cómo van a oír de Él? Y aquí ya estamos inmersos usted y yo. ¿Cómo van a oír de Él si usted y yo no vamos a hablar de Él? ¿Y cómo predicarán
si no fueren enviados, como está escrito. Qué preciosas palabras dice aquí el Señor en su bendita palabra. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. La paz mundial o la paz que puede disfrutar el hombre con su Creador a partir de esa salvación que el Creador ofrece en Jesucristo. Se refiere a esa. Dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Bien, terminaré de una vez. Dice, mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Encontraremos a quien rechaza ese regalo de vida eterna a pesar de todo. Sin embargo, cierra esta idea con, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esto es muy importante porque, por cierto, y está bien, nosotros entendemos que un buen testimonio, un comportamiento acorde a lo que el Señor nos pide en su palabra, va a significar que las personas vean el poder transformador, perdonador de Jesucristo en la vida de gente tan pecadora como ellos mismos. Entonces, sí, el testimonio es una pieza fundamental al compartir nuestra fe, pero no es que nosotros tengamos la oportunidad de elegir esa forma de compartir excluyendo el testimonio verbal, excluyendo el ir al campo, diríamos a un campo misionero, es decir, a un lugar específico en donde sabemos que se requiere escuchar del Evangelio de Jesucristo, lugar, por cierto, en el que posiblemente nunca se ha oído anteriormente. Entonces, sí, será importante que usted y yo nos conduzcamos de una manera que refleje el poder de Cristo, la misericordia, la gracia, el amor de Cristo, insisto, el poder transformador de Él en nuestra vida. ¿Es importante? Sí, claro. Sin embargo, eso no excluye la imperiosa necesidad que hay en usted y en mí, que nos consideramos a nosotros mismos discípulos de Jesucristo, no nos excluye del compromiso. ¿De qué compromiso estamos hablando? De participar en esa obra misionera. Estamos hablando de que el cristianismo tiene ese sello, tiene ese sabor, ese objetivo, esa pasión. No es el que nos sentimos a gusto ya y aquí nos quedamos. En el judaísmo pasó, aún hablando de la salvación que se recibe, por ejemplo, y que queda patentado en el Pentecostés. Sucede que hubo el desarrollo de una zona de confort. Estuvieron a gusto. Dice Hechos 2, versículos 41 y 42, que estaban felices, compartían todo, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan. Ajá, pero ¿qué había pasado con la instrucción previa, por cierto, muy fresca? Por decir, Mateo 28, 19, 20, 18 al 20, Hechos 1, 8. ¿Qué pasaba con eso? Dios tuvo que permitir elementos como la persecución para que entonces, diríamos, ¿verdad? Si no por la buena, entonces por la mala, lo entrecomillo, nosotros tuviéramos el cumplimiento de la tarea. Entonces, no es que, bueno, yo soy salvo, soy discípulo de Jesucristo, gloria a Dios, y aquí estoy para el que me quiera preguntar, estoy tratando de vivir conforme a la palabra de Dios para el que quiera observarme, si todo eso está bien, pero tenemos una tarea que rompe muchas veces con la comodidad. Dice Filipenses 2, un pasaje paralelo a toda esta reflexión, que nuestro Señor no consideró ser Dios mismo y de esa manera quitarse de una tarea, por cierto, sumamente difícil. Y no me refiero a tanto al hacerse siervo, sino lo que implicaba en la cruz recibir el pago de todos nuestros pecados.
Entonces dice la palabra del Señor que nuestro Dios, el Dios del cristianismo, es un Dios misionero. Se hace hombre para morir por usted y por mí, resucitar y de esa forma nosotros tener acceso al Padre, habiéndonos arrepentido de todos nuestros pecados. Pero bueno, ahí justamente tenemos nosotros el planteamiento de la tarea. El regalo de amor de Dios está definido para nosotros. De hecho, lo creímos y lo abrazamos. Bueno, ahora hay que compartirlo. ¿De qué manera? Bueno, todos nosotros tenemos una parte puntual en la obra misionera y hemos de asumirla con amor, con compromiso, si me permite la palabra, compasión. Señor, vamos a pedirte en esta mañana, humildemente, que esto que hemos leído, que esto en lo que hemos reflexionado, deje huella realmente, no solo en nuestra mente, sino en nuestro corazón. Gracias, Señor, porque tú nos dejaste el ejemplo. Tú fuiste, Señor, quien nos mostró el camino. Y Padre bendito, por eso, con toda la autoridad que tienes, siendo Dios mismo, y habiendo resucitado, Señor, declaraste: toda potestad me es dada. Así que vayan y compartan el Evangelio. Estoy parafraseando, Señor, yo sé. Recibiendo poder cuando venga de ti a nuestra vida, tu bendito y tu Santo Espíritu, tu presencia misma, Señor. Es una tarea que debe movernos cada día de nuestra vida, impulsarnos, ser la parte central de nuestra agenda. Debe ser, de hecho, nuestra principal motivación, dentro de las cuales todas las demás deberán encajar. Pero esta, Señor, es nuestra principal asignatura, que en cada ministerio en el que tú nos permites desenvolvernos, tengamos eso muy en mente, que en nuestra tarea, en ese rol familiar que desempeñamos, también tengamos muy en cuenta todo esto. Padre, te lo pedimos humildemente, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues ha sido ya un buen tiempo, un buen rato, vamos a decirlo así, que hemos estado compartiendo este tiempo devocional. Hablo a título personal. De manera, vamos a decir, grabada, el contenido ha sido grabado, de ahí que no he podido tener la oportunidad de poder saludarles, no he podido tener esa dicha de manera, digamos, directa en vivo. Sin embargo, siempre nos damos a la tarea, bonita por cierto, de ir viendo sus saludos e ir contestando a cada uno de ellos. Lo vamos a hacer de la misma manera en esta ocasión. Por compromisos ministeriales también es que no estamos teniendo esa oportunidad de hacerlo en vivo. Hoy, por ejemplo, estamos en Alcozauca de Guerrero compartiendo la palabra de Dios en un aniversario de una iglesia en esta población, una iglesia que recibe el respaldo justamente de Torre Fuerte. Es una misión por la que estamos orando y estamos tratando de apoyarle en todo lo que sea posible. Como aviso, quisiera yo comentar que en el Ministerio de Hospitales estamos viendo la mano de nuestro Señor abriendo camino entre la gente, entre los pacientes, los familiares de los pacientes, siendo más precisos, en la búsqueda de ayuda, abren también su corazón para escuchar la palabra de Dios. Pero queremos nosotros seguir extendiendo la invitación a que forme parte del ministerio, teniendo en cuenta que hay varios frentes, ya, bendito sea Dios por ello, lo hemos anunciado en algunas otras oportunidades dentro de las redes sociales de nuestra iglesia, pero aquí el punto es que si usted vive en la zona norte o sur de la ciudad de Puebla, puede acercarse a nosotros si tiene esa disponibilidad, esa disposición de apoyar al Ministerio de Hospitales, porque los equipos que comprenden la visita al Hospital del Norte y al del Sur todavía no son tan fuertes en número como otros tantos. Entonces, ahí le estamos a usted haciendo esa invitación, esa recomendación, porque igual puede ser que usted conozca a alguien que pueda interesarse en ello. Bueno, ahí está como aviso. Y nos despedimos, hermanos, amigos, muchísimas gracias por su tiempo, un fuerte abrazo, seguiremos en contacto primeramente Dios. Que el Señor les guarde, les prospere, les cuide.